Capítulo 35. Estuvimos viendo juntos en los últimos capítulos de una forma muy conmovedora las últimas semanas de vida en la tierra de la hermana Josefina, esta misionera que supo interiorizar tanto el Evangelio que no solamente su vida, sino sobre todo su entrega en la enfermedad y en la muerte, su aceptación total de la voluntad del Padre, pues la verdad es que nos convencen y nos demuestran que es posible luchar por la santidad. Vale la pena, cualquiera que sea el temperamento o las debilidades, los miedos, las limitaciones humanas que podamos tener. Más arriba y más allá de todo está la fe. En el último capítulo hemos leído incluso las palabras que pronunciara el día de su muerte, el día también del entierro de la hermana Josefina, del funeral, el padre Rodrigo Molina, que fueron preciosas. Les recomiendo que las vuelvan a escuchar. Pero en este capítulo vamos a hablar otra vez. Es una pena que no lo oigan a él, pero va a ser el padre Molina al que vamos a leer en una última ceremonia dedicada a la memoria de la hermana Josefina Serrano. Esta es la homilía que el padre Molina pronunció en la vigilia comunitaria que se celebró en la Casa de Formación Femenina en honor de nuestra hermana Josefina al mes de su fallecimiento. Recordamos que ella murió el 5 de octubre del año 1999. Y la verdad es que las palabras del padre Molina, por sí solas, expresan lo que todos, especialmente los que conocimos de cerca a la hermana Josefina, pensamos y sentimos en la intimidad de nuestros corazones. Su vida en Dios sigue presente en nosotros. Así dijo el Padre. Vamos a conmemorar que de ese mal omnipresente que se llama muerte, desesperante, que de ese mal que todo lo llena, brota la resurrección. ¿Por qué buscáis a Josefina entre los muertos? Su muerte fue vida, porque fue una muerte de plena aceptación de la voluntad de Dios. Y donde entra la voluntad de Dios, no hay otro destino sino el de la resurrección. Para Josefina, el acto de morir en medio de enfermedad tan dolorosa, ese mismo acto fue resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que dio vida a ese cadáver? El espíritu que dio vida a ese cadáver no está en el sepulcro. Está sentado en el cielo, en el seno de Dios, vuelto totalmente hacia Dios. Es su sepulcro una imagen de ella sufriente, pero llena de gloria en el seno del Padre. Ella, sentadita a su lado, sufriente. Ese dolor fue la resurrección. Jesús está en el cielo en forma de cordero, degollado, pero en pie, resucitado. Por eso ella, sufriente, pero sentadita en el seno de la Trinidad, llena de felicidad. De la misma muerte, elaboró su sitio en el corazón de la Santísima Trinidad. Todo ser tiene alergia a la muerte. Eso es la vida. Eso es la Santísima Trinidad. El ponerse en el corazón de Dios no brotó después de la muerte. La misma muerte aceptada pasó de vida mortal a vida inmortal.
brotó en el Gólgota para Jesús y en el lecho de dolor para ella. Los evangelios me dan la vida de Jesús. Son plenamente históricos, como la vida de Josefina es plenamente histórica. ¿La hemos visto? Pero el modo de ver a Jesús es doble. Un ver a Jesús como lo vieron las multitudes que no profundizaron en él por quedarse en lo exterior, que captaban sus sentidos. Oían sus palabras, les parecían palabras desconocidas. Así miraron muchos a Josefina, superficialmente. Pero hay otro modo de ver a Jesús. Los evangelios nos dicen que los apóstoles miraron a Jesús en profundidad, con ojos abiertos. En ese Jesús que caminaba por el mundo, sujeto a la muerte, anidaba el Jesús auténtico. El Jesús resurrección, por tener identificada su voluntad con la del Padre. Y al que tiene identificada su voluntad con la del Padre, su morir es voluntad de Dios. Y donde está la voluntad de Dios está la vida. Por eso, el morir de Jesús, todo él fue vivir. Ese morir era una visión superficial. De ese morir brotó la resurrección. Esa es la mirada profunda. Así, la hermana Josefina, una mujer sujeta, diríamos esclava a la voluntad de Dios. Y por más que la voluntad de Dios fue hacerla mortal, como ella identificó su voluntad con la de Dios, la muerte de Josefina es resurrección. Hace ya un mes que está con el Padre. La muerte de Josefina es resurrección. Somos testigos de la sumisión que tenía a la autoridad. Una sumisión total porque no se puede separar la voluntad de Dios del vivir con mayúsculas. Y como ella estaba identificada con la voluntad de Dios, esa muerte fue el camino de la vida para ella. La no voluntad de Dios, en realidad, es morir. Hacer lo que cae dentro de la voluntad de Dios, eso es vivir de verdad. Y no hacerlo es morir. Por eso la muerte de Jesús vivió la voluntad de Dios muriendo. Y la muerte de Jesús se convirtió en vida. Así Josefina. No se desprendía de su boca aquella expresión, voluntad de Dios. ¿Saben? Resucitar es aceptar la muerte por ser voluntad de Dios. Morir es aceptar la vida, pero en contra de la voluntad de Dios. Feliz tú, Josefina. Hace un mes que no te vemos todos los que miramos superficialmente, pero los que miramos en profundidad te vemos. Debemos convertirte en resurrección, es decir, en voluntad de Dios. Vamos a hacer un mausoleo, un monumento, quiero decir, a una Josefina sufriente en la Santísima Trinidad. A ver, Dios la amó como se ama Él. Y como identificó su voluntad con la de Dios, está hecha una cosa, cuerpo místico de Cristo en el seno del Padre. Su muerte, su gloria por toda la eternidad. Porque ella iba aceptando, segundo a segundo, la voluntad de Dios, supo meter su propia muerte en la voluntad del Padre. Ya sabemos que no se puede dar culto a una persona antes de ser declarada santa, pero sí podemos encomendarnos de forma personal, particular a ella,
pidiéndole favores, que nos muestre su presencia entre nosotros. Nuestra hermana Josefina, cuya muerte, cuyo paso a la vida conmemoramos, es ya el ideal hecho real. En Josefina, véanla, ha triunfado Dios y lo divino de Dios. Es fruto del triunfo de Dios. En ese ser, Josefina es ahora el cambio definitivo de lo humano en lo divino. Es obra del amor del Padre, de la sabiduría del Hijo y de la intimidad del Espíritu Santo. Dios se mete en Dios, en el Espíritu Santo. Y Josefina es fruto de la intimidad del Espíritu Santo que le inspiró la identificación de su voluntad con la de Dios. Y esto durante su muerte, pero también durante toda su vida. Hace 30 y tantos años que su esposo es Cristo. 30 años en conducta de fidelidad a su virginidad. ¿Cómo se había adherido a Dios? En ella no cabía un paso atrás. Josefina es fruto, está ahora hecha intimidad con Dios, por medio del Espíritu Santo, el íntimo de Dios. Consiguió vivir en la muerte esta intimidad, sometiendo su propia voluntad, finita, limitada, a la infinita de Dios. Pidámosle favores de forma privada. En ella se ha acabado ya toda limitación, toda postración, todo dolor. No existe, ha desaparecido todo eso. Ya está inmunizada contra todo lo negativo, como decaer, degradarse, corromperse. ¿Cómo le corrompió el cáncer? Pero no volverá a morir. Josefina está ahora confirmada definitivamente en el cielo. A ella se le concedió, en nuestra asociación, la única, de momento, la confirmación de sus votos. La confirmación en el bien con mayúscula. El mal no podía entrar ya. Josefina, nuestra hermana, está ahora revestida de divinidad. Sí, posee en lo humano calidad divina. ¿Cómo la ama el Padre? ¿Cómo la abraza el Hijo? ¿Cómo la compenetra e intima en Dios el Espíritu Santo? ¡Qué felicidad! Josefina ha pasado la frontera de la muerte, del tiempo, para entrar en el reino en que todo es cenit de vida, de eternidad. Mira, no tengas un recuerdo de Josefina. Esos son recuerdos muertos. Ya murió, ya está lejos. Tengo algo muerto, este regalo, esta foto, que más bien entristece, lo más contrario a la presencia. Josefina está presente esta noche. Ella no es un héroe famoso humano que muere y desaparece. Ella es permanencia porque, unida con Dios, tiene la presencia de Dios. Está presente. No tengan otro recuerdo. Bueno, no, ténganlos, pero entiendan este concepto. Si parece que la noto presente, tengan el recuerdo vivo de su presencia. Josefina no ocupa un sitio en el cielo, como yo en esta capilla. Josefina es toda ella relación con Dios. ¿Y qué relación? La más íntima, la de amiga de Dios. Dice el Señor, ¿cómo voy a ocultar yo algo a Abraham, mi amigo? Y dice también, vosotros sois mis amigos. Bueno, el sitio de Josefina es una relación íntima de amistad con Dios. Y yo, que te recuerdo siempre en las tardes de ejercicios para recoger el fruto, qué tenaz que era.
No vivía para otra cosa. Josefina no pasó de un estado de muerte a un vivir. No, sino que pasó de un vivir humano a un vivir divino. No podrás entender a Josefina si la quieres entender a partir de la vida solo humana. Únicamente la entenderás si entiendes la vida divina. Vive ya las dimensiones de Dios. Oh, feliz Josefina, acuérdate de nosotros que vivimos en este valle de lágrimas lleno de opacidad para Dios. ¿Cómo nos cuesta, eh? Seamos tenaces, no desesperemos. Josefina está muy cerca de nosotros, como ella está en Dios y Dios está aquí. Josefina está ahora entre nosotros.